El síndrome de Guillain-Barré realmente se llama síndrome porque es un conjunto de síntomas y signos de lesión del sistema nervioso periférico. Es un síndrome autoinmune que lesiona las vías nerviosas periféricas, lesiona los nervios de tal manera que la conducción eléctrica que habíamos visto en nuestro juego, que la conducción eléctrica no funciona correctamente. El Guillain-Barré es la causa más importante de parálisis flácida aguda en los pacientes jóvenes. ¿Okay? Este Guillain-Barré puede ocurrir a cualquier edad. Es comprensible que la gente mayor deje de caminar, digamos, ¿no? Ya, si lo vemos así, pero los jóvenes, y esta enfermedad le da más a los jóvenes en edad laboral, por ejemplo, nosotros corremos el riesgo de tener un síndrome de Guillain-Barré, pero también le da a los niños. Es muy triste ver niños paralizados por Guillain-Barré. Entonces, conceptos: el Guillain-Barré es una enfermedad o un síndrome autoinmune. Puede ocurrir a cualquier edad. Tiene varias formas clásicas, que son la mayoría de las veces, y formas y variantes, ¿ok? Entonces vamos a aprender la forma clásica. La forma clásica del Guillain-Barré comienza con parestesias en los pies que suben y se propagan hasta las manos. Síntomas sensitivos. Pero también existen síntomas motores. Los síntomas motores son debilidad muscular simétrica, progresiva y ascendente, que va de la planta de los pies hasta los músculos de los miembros superiores, y también genera dificultad respiratoria. El paciente puede llegar en insuficiencia respiratoria severa y requerir intubación, y requerir incluso intubación orotraqueal. Entonces el Guillain-Barré requiere un alto nivel de sospecha para pensar, requiere un alto nivel de sospecha para pensar que esta es la causa de la insuficiencia respiratoria de nuestro paciente. ¿Cuáles son los hallazgos al examen físico? Al examen físico vamos a encontrar debilidad. ¿Con qué pruebas vemos la debilidad? Pruebas de debilidad al examen físico. La prueba de Mingazzini y la prueba de Barré, que hemos estado viendo esta semana en nuestra práctica, ¿no? Las pruebas de Mingazzini y la prueba de Barré son las que nos hablan de paresia, signos de paresia mínima. Estos signos de paresia mínima se le pide al paciente que él levante los brazos con las palmas para arriba, y le pedimos que cuente hasta 10. Si la mano se le va cayendo, eso es paresia o debilidad, ¿no? Con el paciente en decúbito dorsal se le pide que flexione la pierna y se mantiene ahí por 30 segundos. Si el paciente se le cae la pierna, eso es paresia. Si definitivamente no levanta la pierna, ¿qué es eso? Plejía, ¿no? Plejía o debilidad. Plejía o parálisis. Bueno, estamos viendo entonces que el Guillain-Barré tiene alteraciones al examen físico, y la alteración es debilidad en los miembros. Pero también vamos a notar que los reflejos osteotendinosos están disminuidos. ¿Cuáles son los reflejos osteotendinosos? Digan algunos nombres. Vamos, chicos. La siguiente semana es su examen y necesito que sepan algo. Vamos. Reflejo rotuliano. ¿Qué más? Reflejo radial. ¿Qué más? ¿Qué otros reflejos hay? Ya, el reflejo aquilio. ¿Qué más? Reflejo aquilio o reflejo aquiliano. ¿Qué otro reflejo hay?
Está el reflejo bicipital, el reflejo tricipital, estilo radial, estilo cubital, rotuliano, reflejo aquiliano. Chicos, hay hartos reflejos. Necesito que estudien, por favor. El examen que se viene ya no es tan fácil como el primer examen. Y no están estudiando nadita la materia, ¿eh? Ahí vamos. Vamos a ver entonces que el paciente tiene debilidad, pero también tiene pérdida de los reflejos. Los reflejos pueden estar disminuidos, muy disminuidos o ausentes, abolidos, ¿no? Vamos a ver que si esto genera tanta debilidad, puede generar insuficiencia respiratoria. Y si el paciente está en insuficiencia respiratoria, la indicación es intubación orotraqueal. Y el paciente entra en asistencia ventilatoria mecánica. Esto sucede por lesión de las vías nerviosas, las vías motoras, pero también hay lesión de las vías sensitivas y eso puede producir disautonomías. ¿Cuáles son las cosas que pensamos que son automáticas en nosotros? El latido del corazón, ¿no? Por ejemplo, el que cuando hace frío tenemos que estar sin sudor y cuando hace calor tenemos que sudar, lo tomamos como algo automático. Sin embargo, en el Guillain-Barré existen disautonomías, es decir, esas disautonomías significan que el paciente puede tener taquicardia, fluctuaciones de la presión arterial, alteraciones de la sudoración. Bien, también puede tener compromiso de pares craneales, trastornos para deglutir y otras cosas. 3 criterios que tenemos para el síndrome de Guillain-Barré. El criterio clínico, que es la debilidad a las pruebas de Mingazzini y Barré, ¿no? Tenemos la hiporreflexia o arreflexia, que es una debilidad que progresa hasta las 4 semanas. Pero también tenemos otro criterio, que es el aumento de proteínas con células normales en el líquido cefalorraquídeo. A eso le llamamos la disociación albúmino-citológica, ¿no? También podemos tener alteraciones en la electromiografía, enlentecimiento de la velocidad de conducción. En nuestro experimento de hace rato, en nuestro jueguito de hace rato, algunos compañeros eran más lentos, ¿no? Y cuando eran más lentos en pasar la información, el otro equipo ganaba más, ¿no? El equipo contrario vencía y era más rápido. Los nervios tienen que conducir a una velocidad normal. Si es que no conducen a una velocidad normal, no logran cumplir su función correctamente. Bien, ¿qué sucede con el Guillain-Barré? Esta es una fibra nerviosa normal. El Guillain-Barré, al ser una enfermedad autoinmune o un síndrome autoinmune, lesiona las vainas de mielina, destruye las vainas de mielina. Por lo tanto, la conducción nerviosa ya no puede hacerse de forma saltatoria como tenía que hacerse, sino que la conducción nerviosa es aberrante, es como un cable chispeando, por decir así, para que y la velocidad de conducción se enlentece mucho o definitivamente no llega el impulso nervioso al otro extremo. El síndrome de Guillain-Barré tiene 3 fases. La fase progresiva, de 0 días hasta la 4ª semana, la fase de estabilización y la fase de recuperación, y esta última fase dura semanas, meses, años, donde el paciente tiene que recuperarse. Siempre que existe Guillain-Barré, por lo menos el 70% de las veces, se identifica que hasta 6 semanas anteriores, generalmente son 2 semanas, hasta 6 semanas antes del inicio de la enfermedad hubo alguna infección, alguna enteritis por Campylobacter jejuni, o tal vez infecciones respiratorias, bacterianas o virales, como el Mycoplasma pneumoniae, el citomegalovirus, el virus del herpes, el virus del Epstein-Barr, el virus de la varicela zoster, la gripe A, la chikungunya, el dengue. Hay una infección viral. ¿Y qué pasa con esa infección? Que nuestras células reconocen a esa bacteria o a ese virus como anormal y empiezan a atacar a sus proteínas. Pero, oh sorpresa, nuestras vainas de mielina también tienen la misma proteína. Y nuestras propias defensas
defensas atacan y destruyen las vainas de mielina de nuestros nervios. Al hacer esto, entonces se produce la destrucción de las vainas de mielina y eso da como resultado las alteraciones nerviosas. Entonces, la reacción inmune cruzada entre los epítopos del agente infeccioso y el antígeno básico de la vaina de mielina, donde se han identificado lipopolisacáridos parecidos al lipopolisacárido de la bacteria o del virus, genera una reacción inmune cruzada. Y todas nuestras células de defensa liberan inmunidad humoral, es decir, liberan anticuerpos. Otros liberan citocinas, otros liberan factor de necrosis tumoral. Y finalmente, los linfocitos y los macrófagos vienen y fagocitan directamente a las vainas de mielina, como estamos viendo. Entonces, definitivamente es un síndrome autoinmune. Existen variantes clínicas, porque la forma clásica era una debilidad simétrica progresiva ascendente que iba desde paresia mínima hasta cuadriplegia y insuficiencia respiratoria. Las variantes clínicas son diferentes. El Miller-Fisher empieza con oftalmoparesia, los ojos están paralizados y el paciente está un poco atáxico. Entonces, totalmente diferente, ¿no? No va de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Miller-Fisher. El Guillain-Barré axonal. Les había mencionado que el Guillain-Barré típico, el IDP, el Guillain-Barré típico lesiona las vainas de mielina. Pero en la variante axonal se lesionan los axones de la neurona. Y al lesionarse los axones de la neurona, esto da como resultado una lesión más severa y más rápida. ¿Okay? Si el paciente tenía que estar en 4 semanas con debilidad, en cuestión de 2 o 3 días el paciente está cuadripléjico en las variantes AMAN y AMSAN. Es decir, son variantes más agresivas. Y obviamente con peor pronóstico, peor recuperación, ¿no? La variante faringobraquial es una variante donde se lesionan los músculos vulvares. Se comprometen los músculos vulvares por la lesión de los nervios que salen del bulbo. ¿Cuáles son estos? El 9º par, el 10º par, el 11º par, el 12º par. Esos nervios nos permiten deglutir, nos permiten hablar, vocalizar, mover las cuerdas vocales, pero cuando hay esta lesión la persona tiene voz gruesa, voz ronca, cambia de voz, tiene dificultades para deglutir, el velo del paladar se eleva de forma asimétrica, hay debilidad de los 2 brazos, ¿no? Esta es la forma faringobraquial, hay compromiso de los pares craneales. Otra forma es la disparesia facial, que se paraliza el rostro. Casi siempre va acompañada la disparesia facial de la forma faringobraquial, que afecta los brazos y las piernas finalmente. O sea, el Guillain-Barré, en su variante de disparesia facial y faringobraquial, empieza al revés, empieza de arriba para abajo. Existe un Guillain-Barré al que le vamos a llamar Guillain-Barré sensitivo. Es decir, un síndrome de Guillain-Barré que empieza con alteraciones en la sensibilidad. Y al revisar al paciente sí hay lesiones en la sensibilidad, predominan las lesiones sensitivas sobre las lesiones motoras. Y cuando le hacemos las pruebas de electromiografía, le hacemos la prueba de la punción lumbar, encontramos que sí cumple las características de ser un síndrome de Guillain-Barré. Pregunta entonces, examen físico más punción lumbar más electromiografía hacen el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. Pregunta para todos, ¿el Guillain-Barré es una enfermedad? No, es un síndrome. ¿Qué significa síndrome? ¿Y por qué estamos estudiando síndromes en vez de enfermedades? Lo que pasa es que el Guillain-Barré es el resultado final puede ser el resultado final de múltiples tipos de infecciones. No obedece a una
enfermedad en particular. Por lo tanto, es un síndrome que es el resultado que puede ser el resultado de varias enfermedades. El tratamiento, inmunoglobulina G o plasmaféresis. Ya hemos abundado bastante en la clase de práctica explicando esto. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de este síndrome de Guillain-Barré?